un modelo mm, positivista de la escuela formal, digamos, que como se basa tal vez en una racionalidad, en una lógica que tiene como objetivo ampliar la acumulación de capital, eh, que en donde lo que tal vez León Walras llamaba los medios arreglados a los fines, ¿no es cierto? Esto, el fin justifica los medios. Esta lógica, esta racionalidad del homo economicus que a veces se comenta, ¿no? Una racionalidad utilitarista de maximizar tanto como productores como consumidores la ganancia, y la ganancia en estos últimos años, una ganancia extrema, ¿no? En el sentido de que hemos visto como los informes de Oxfam hablan de que casi el 99% de la acumulación del capital se encuentra en el 1% de los habitantes, ¿no? Y en estos 50 años hemos deteriorado las condiciones materiales e inmateriales de nuestro planeta. Entonces hemos llegado a un filo, ¿no? Hemos llegado a un momento bien de un punto de no retornable, dicen los científicos que están trabajando el tema del cambio climático, ¿no? Entonces estamos en un momento bien delicado a nivel del sostenimiento de la vida. En ese sentido, tal vez lo que decía Franz Hinkelamer en uno de sus artículos, eh, que estamos serruchando la rama del árbol donde estamos sentados, ¿no es cierto? Eh, Uno sabe que serruchando la rama de un árbol donde uno está sentado va a caer. Y claro, pero a nombre de la eficiencia, de la competitividad, seguimos luchando, ¿no? Por lo tanto, es una economía, un modelo económico, un modelo occidental de vida que nos está llevando a la muerte, ¿sí? Nos está llevando a que la vida en todo su conjunto llegue a su etapa final. Entonces, claro, esto nos obliga a pensar de manera urgente, de manera ya inmediata, diríamos, en poder generar una transición, lo que muchas veces se está llamando una transición ecosocial, ¿no es cierto? Una transición agroecológica que nos permita sostener la vida, ¿no? Un sostenimiento que nos permita asegurar la reproducción ampliada de la vida. Digamos. Entonces, estos elementos me parece que son fundamentales, ¿no? No, ya el planeta ya no puede soportar algo más. Lastimosamente diríamos que el capital, las empresas transnacionales todavía no dan cuenta de estas emergencias en todos los sentidos, ¿no? Porque estamos viviendo múltiples emergencias, ¿no? La emergencia alimentaria, la crisis alimentaria que es profunda y cada vez se agudiza por el tema del acceso a los alimentos, ¿no? Tal vez nuestros países, como los países andinos o los de países de América Latina, todavía vivimos todavía tenemos acceso a alimentos, pero en otras partes, ¿no? Vemos que en África, en otros lados, ya se ve el problema alimentario, ¿no? Pero ya el cambio climático está subiendo los temas, los precios de los alimentos y que vemos con algo muy preocupante, ¿no? Lo que pasa con en la misma Argentina sobre el calentamiento y las sequías profundas que hay en Uruguay da cuenta de este elemento, ¿no? Pero también hay una crisis energética porque, claro, ya se está cambiando los recursos energéticos de los animales fósiles, de la energía fósil, y cada vez el acceso a energía se vuelve un elemento indispensable, ¿no? Ya cada vez principalmente para los grupos más vulnerables o los sectores más empobrecidos, el tema del acceso a la energía va a ser un tema bien complejo y por otro lado, claro, el tema de una crisis financiera donde cada vez somos expulsados del sistema financiero con alto endeudamiento de las clases populares y clases medias, hace ver que hay una crisis también financiera en este sentido. Entonces, claro, a nivel internacional, a nivel necesitamos urgentemente, vuelvo a repetir, esta transición que asegure una transición a nivel ambiental y a nivel social. Por eso decimos que es una transición ecosocial, diríamos, ¿no? Pero ¿qué implicaría esta transición y qué elementos se puede trabajar y debe tomar en cuenta esta transición agroecológica? Uno es el tema de, claro, debemos fortalecer la economía comunitaria, ¿no? Tal vez diríamos que la economía comunitaria
desde todos estos saberes ancestrales, de estas formas de reciprocidad que tiene la economía comunitaria, como prácticas del trueque, del randy-randy, de formas de la minga, de trabajos colectivos, hace pensar que tiene un acumulado de conocimientos, de saberes que permiten asegurar una transición y asegurar la vida, ¿no? Esta economía comunitaria que históricamente ha permitido sostener la vida y la subsistencia de muchas personas en la historia de la humanidad. Entonces ahí encontramos, diríamos, una serie de prácticas, un modo económico, un modo de producción comunitario que está basada en relaciones comunitarias, que está basada en una práctica o un modo de producción que va a asegurar la reproducción de la vida, ¿no? Por otro lado, vamos a tener una economía social y solidaria como eje central, tiene como fundamento la reproducción del cuerpo, ¿no? O la reproducción amplia de la vida, ¿no? Creo que la economía solidaria permite asegurar las condiciones materiales e inmateriales, ¿no? Y fomenta estos equilibrios que habíamos mencionado, ¿no? Y por otro lado, la agricultura familiar campesina. Bueno, ahí hay un error, pero la agricultura familiar campesina, digamos, está pensada, digamos, para la subsistencia de las familias, ¿no? Esta sostenibilidad simple o este modo de producción simple que asegura la subsistencia de las familias. Y por otro lado, la agricultura familiar tiene un, mantiene todavía actualmente una serie de prácticas de la reciprocidad, de la complementariedad que están vinculados al cuidado del planeta. Entonces no es una agricultura depredadora, ¿no? Como plantea el monocultivo o estas grandes empresas que ingresan al territorio y despojan a los campesinos, ¿no? En cambio, la agricultura familiar está sostenida para las familias y sostener a las familias, ¿no? Y cómo no pensar en las economías de los cuidados, ¿no? Cuidado del el trabajo doméstico, el trabajo de los enfermos, del planeta, ¿no? Todas estas economías de los cuidados que aseguran el bienestar de la familia y de toda la sociedad es fundamental en este momento, ¿no? Por otro lado, diríamos, estas diversas economías que Polanyi tal vez llama las economías plurales, nos permite pensar de que en estas economías se puede generar una racionalidad que esté centrada en el cuidado de la vida en ese sentido. Por otro lado, claro, se hace urgente, digamos, frente a una energía fósil, ¿no? El módulo de producción capitalista se ha podido fortalecer, se ha podido incrementar, ha podido acumular el capital, digamos, en base de la utilización de la energía fósil, ¿no? Esta energía fósil, que es una de las grandes culpables del calentamiento global, al emitir gases pesados, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando al calentamiento global? Pero es una energía que actualmente es una energía barata y que permite la acumulación de capital, una energía que cada vez se va disminuyendo, pero cada vez deteriora las condiciones del planeta. Y principalmente esta energía fósil es extraída desde los países de América Latina, de los países de África, los países del sur, y con formas, diríamos, extractivistas que vulneran, que violentan y que extraen de manera violenta los recursos de los territorios. Entonces, hay una serie de condiciones que genera la energía fósil que deterioran las condiciones sociales y las condiciones ambientales de los territorios. Y claro, entonces es necesario una transición a unas energías renovables y claro, y por supuesto, claro, el modelo de consumo que tenemos actualmente del consumo energético hay que cambiar sustancialmente, ¿no? Por un lado. Entonces también, digamos, la transición agroecológica tiene que ver fundamentalmente lo que plantea la agroecología es un sistema alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿no? Donde los pueblos tengamos el derecho a poder decidir qué producir, cómo producir y en ese sentido. Entonces la soberanía alimentaria, devolviendo la autonomía, este concepto tan importante, devolver a los pueblos, a los territorios del concepto de la soberanía, es un elemento fundamental. Entonces, ahí creo que es importante plantearnos, diríamos, tal vez la agroecología, una transición agroecológica que tome en cuenta
la economía comunitaria, la agricultura familiar, la economía solidaria, la economía de los cuidados, la agroecología. Sabemos que es principalmente un cambio energético, ¿no es cierto? Al utilizar energía bioinsumos, ¿no es cierto? Una energía amigable con el medio ambiente. Por otro lado, claro, y finalmente una economía de la sostenibilidad de la vida. Diríamos, tal vez lo que nos plantea el feminismo, ¿no? La economía feminista, lo que nos plantea la ecología, digamos, ¿no? Y el ecofeminismo, estas dos palabras tan importantes, digamos, una economía feminista que incorpora estas economías de los cuidados que sostienen la vida en todo su conjunto, ¿no? Y visto desde de la ecología como una economía que plantea la sostenibilidad, no, tal vez este concepto de sostenibilidad tan deteriorado, pero hablamos de una sostenibilidad fuerte de la vida, ¿no? De que proteja la vida de los seres humanos y de todos de nuestros hermanos, las plantas, de nuestros animales, de nuestros hermanos, los animales. Entonces, y finalmente, diríamos, una economía basada en el tema de territorios sostenibles, es decir, una economía asentada en el territorio, asentada en lo local, digamos, donde una economía que vele por las condiciones materiales de nuestro territorio, ¿no? Que no deterioremos los territorios, ¿no? Entonces, estos elementos nos parece que son importantes y seguramente hay otros que pueden pensarse, diríamos, y que la agroecología fortalece. En este sentido, digamos, la transición agroecológica desde una agroecología política, diríamos, de devolverle a la agroecología su concepto transformador, su concepto político de transformación de los territorios, debe incorporar estos elementos que lo mencionamos en este momento, ¿no? Entonces, por un lado. Entonces, digamos que esta transición agroecológica que nos cambie de un modelo de muerte, de un modelo que está llevándonos al deterioro de la vida, a un modelo de vida, de donde se utilice energías renovables, energías buenas, energías y que asegure la reproducción de la vida es cada vez más indispensable. Entonces, perdón, creo que, a ver, déjenme ver. Ya, entonces diríamos tal vez, pensando desde ya la economía solidaria, y quiero partir de este concepto que nos plantea el Movimiento de Economía Solidaria, organización a la cual pertenezco, diríamos que, si lo leo, permítame leerlo textualmente, una forma de convivencia entre las personas y la naturaleza que satisface las necesidades humanas y garantiza el sostenimiento de la vida, con una mirada integral mediante la fuerza de la organización, aplicando los saberes y las prácticas ancestrales para transformar la sociedad y construir una cultura de paz o una cultura del buen vivir. Entonces, diríamos que este concepto que tal vez lo he recogido en el sentido de que, diríamos, es una economía que sostiene la vida, ¿no? Con una mirada integral, digamos, desde todos los niveles, a nivel ecológico, político, social, ambiental. Pero diríamos que es una economía no basada en el trabajo individual, sino principalmente este concepto que nos plantea Luis Raceto, ¿no? En el tema de lo que él llama el factor C, el tema de la asociatividad. Es la fuerza de la organización, la fuerza de la asociatividad, la fuerza del trabajo en común, de la comunidad, la que nos permite un poco promover una economía basada en el sostenimiento de la vida, ¿no? Y claro, este concepto une también al tema del concepto de este modelo de diálogo, del concepto de la intercultural, digamos, de este reconocimiento y poner en valor todas las prácticas y saberes ancestrales que permiten un poco asegurar la reproducción de la vida, ¿no? Y por eso digamos que es una economía transformadora, una economía que quiere cambiar el modelo capitalista por ser depredador, por ser un modelo que daña las condiciones de vida, que es un modelo patriarcal que deteriora las condiciones principalmente de las mujeres y que
acumulado el capital en función del trabajo, principalmente del cuerpo de las mujeres, principalmente, digamos, el deterioro de las condiciones de las mujeres. Entonces, digamos, un cambio de un sistema social es necesario. Entonces, este concepto que nos plantea el movimiento de economía solidaria nos permite pensar, digamos, en estos 4 equilibrios, ¿no? Equilibrio entre el ser humano, ¿no? El personal, el que debemos estar en pleno equilibrio para relacionarnos, ¿no? Pero el equilibrio entre seres humanos y seres humanos, ¿no? No tener un equilibrio permanente entre el ser humano con el otro. El otro equilibrio es ser humano con la naturaleza, ¿no? Que es importante actualmente, ¿no? Y finalmente, equilibrios entre los grupos humanos. Estos 4 equilibrios que nos plantea José Luis Corallo, que son fundamentales para poder plantear asegurar la reproducción de la vida. Digamos, una transición agroecológica, debemos pensar en estos 4 equilibrios que son fundamentales para poder plantearnos una economía, una transición agroecológica también. Digamos, y digamos, tal vez una cosa que es importante, digamos, tanto la agroecología como la economía solidaria, no son conceptos utópicos, ¿no? No son conceptos que un discurso, ¿no? Sino que es una cosa que se está ya trabajando a nivel mundial, ¿no? Ustedes van a encontrar en diversos a nivel de todos nuestros territorios, ¿no? Si uno va a Colombia, va a Paraguay, va a Chile, va a México, va a Guatemala, va a cualquier país de Latinoamérica, encontramos una diversidad y multiplicidad de formas y de prácticas económicas solidarias, ¿no es cierto? Sociales, populares, comunitarias, basadas en las economías domésticas, las economías del cuidado, ¿no? Entonces, una multiplicidad de prácticas, lo que Polanyi ya habla, las economías plurales, de esta pluridiversidad de formas económicas que están en el territorio y que ya vienen haciendo una transición agroecológica. Estas economías, digamos, ustedes que están en el curso de agroecología y seguramente hacen propuestas agroecológicas, ya son propuestas de transformación de una transición ecosocial. En ese sentido, diríamos que vamos a encontrar una multiplicidad de formas económicas en los territorios. Unas que vienen de la agroecología, como decíamos, con una producción limpia, sana, ¿no? Que asegura la sostenibilidad de la vida. Pero vamos a tener eh, eh, modelos económicos con valor agregado, ¿no? El trabajo que hacen los artesanos, ¿no? Arte sano, un arte que está basado en la artesanía que se construye sanamente, que quiere la reproducción del trabajo, ¿no? Por otro lado, tenemos prácticas de consumo. Actualmente encontramos muchísimas cooperativas, por ejemplo, en las zonas urbanas, de cooperativas de consumidores que deciden comprar productos sanos, que quieren consumir productos que no vengan de la gran industria, de los ultraprocesados, ¿no? Que nos dañan la salud, que nos dañan el medio ambiente. Entonces, hay cooperativas actualmente de consumo, ¿no? Hay organizaciones que hacen intermediación solidaria, como el Comercio Justo, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? El tema del comercio justo es importante, pero también hay empresas de las finanzas solidarias que quieren hacer cajas de ahorro, bancos comunales. Entonces, hay como diríamos, vamos a encontrar una diversidad de experiencias, multiplicidad solamente, por ejemplo, en nuestro país, Ecuador, estoy hablando del país, Ecuador, entonces vas a encontrar alrededor casi de 12.000 cajas de ahorro y bancos comunales, unas 3.000 asociaciones agroecológicas. Entonces, hay esta gran diversidad que podemos encontrar. Lastimosamente, diríamos, ¿no es cierto? Lastimosamente, muchas de estas prácticas económicas nos encontramos desarticuladas, no trabajamos de manera conjunta, ¿no? A veces yo digo, las compañeras agroecológicas, ¿no? Que se levantan, también un tema que a veces las compañeras se levantan muy temprano, 5 de la mañana, a, a hacer sus tareas de cuidados, luego tienen que salir a la chacra a sembrar y luego tienen que ir a la asociación a vender o preparar sus productos, luego vuelven a sus tareas del cuidado y finalmente siguen trabajando y terminan 10 de la noche, ¿no? Claro, hay un tema de debate y de reflexión, es el tema de género y la sobrecarga que hay en las compañeras, ¿no? Pero diríamos, ya tanto esfuerzo en este tema, pero
Digamos, a veces con lo que ganamos y con los pocos que damos, les digo a las compañeras, terminamos entregando nuestros dineros en los supermercados, ¿no? O que no tienen estos principios de la economía solidaria. Entonces, claro, y, digamos que nace la necesidad de ver cómo nos articulamos en los territorios para asegurar esta transición, ¿no es cierto? Para pensar colectivamente el territorio, para pensarlo y defender los recursos del territorio, porque actualmente con el modelo de producción que cada vez se agudiza y con todas las crisis que tenemos, cada vez se hace urgente extracción de los recursos naturales de nuestros territorios, el agua, la energía fósil, ¿no es cierto? Los grandes conflictos socioambientales que hay en nuestros territorios. Entonces hay una necesidad primero, de defender los recursos del territorio, pero principalmente pensar el territorio para futuro. ¿Qué queremos de nuestro territorio futuro? Y queremos bajo estos principios de una economía extractivista, una economía que extrae de los territorios los recursos y los capitales y los dinero, o queremos una economía de la solidaridad, de la reciprocidad, de la complementariedad, de la vincularidad, que cuide las condiciones de vida de nuestro planeta y de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, llama la atención, es un llamado a que los actores del territorio que yo les he mencionado, estos que hacemos finanzas solidarias, monedas sociales, turismo comunitario, artesanía, productos con valor agregado, nos juntemos y pensemos eh, ¿cómo queremos el territorio? ¿Qué queremos con nuestro territorio? Desde la economía solidaria, desde la economía comunitaria, desde la economía, desde la agroecología, desde la soberanía alimentaria. Entonces, en ese campo, diríamos, nace este concepto de lo que en América Latina llamamos los circuitos económicos solidarios. Tal vez en Europa lo llaman el concepto de mercado social, principalmente en España, pero desde América Latina este concepto de circuito económico solidario y nosotros le hemos puesto el nombre de interculturalidad. Digamos, este circuito económico solidario, digamos, primero es una propuesta que nace de los movimientos de economía solidaria de América Latina, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de todos estos, de Guatemala, que ahora están trabajando el circuito económico, y muchos redes a nivel nacional e internacional ya van asumiendo este modelo de los circuitos económicos solidarios. Entonces, los circuitos nacen del movimiento social, del movimiento de la economía solidaria, del movimiento de la sociedad civil, como una propuesta, diríamos, para poder un poco, digamos, de este discurso de la transición agroecológica, de este discurso de la transición ecosocial, de este discurso de la economía solidaria, de este discurso utópico y esperanzador que nos plantea la economía solidaria, y que ya lo venimos haciendo, pero un discurso que nos plantea, diríamos, un poco cómo aterrizar metodológicamente, cómo poder trabajar la economía solidaria en nuestros territorios. Digamos, esa es la propuesta de los circuitos económicos. Digamos, tal vez si es que, digamos, tal vez si alguien quiere intervenir, por favor, lo que decía Juan Carlos, si alguien puede alzar el micrófono y hable, por favor, interrúmpame en cualquier momento que yo, no hay problema en este sentido, ¿no? ¿Ya? Por favor. Entonces, entonces, principalmente diríamos los circuitos económicos solidarios interculturales, con la I al final, nace como una apuesta para ampliar el sector de la economía en el territorio, anclado en este concepto del summa causa, o del buen vivir, o el convivir bien, o que en Colombia llaman el vivir sabroso, y en Bolivia el summa camay, diríamos, ¿cierto? En nuestros territorios tenemos un concepto, de este concepto del buen vivir, que queremos hacerlo en nuestros territorios, que asegure principalmente la sostenibilidad de la vida, decían, ¿no? Entonces diríamos, tal vez los circuitos económicos es un concepto que se encuentra en construcción, decíamos, que se adscribe al concepto de postdesarrollo. Tal vez el concepto de postdesarrollo es un concepto nuevo que plantea una transición ecosocial, que plantea un nuevo modelo de producción basada en la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es una herramienta, diríamos, no es más que eso, una herramienta de la economía solidaria con una mirada sistémica, una mirada que incluya todos los niveles, la producción, la comercialización, el consumo, digamos, y articula, digamos, el objetivo final de los circuitos económicos es lo que decíamos, articular a los actores que trabajan en la economía solidaria e intenta integrar el proceso productivo.
Es decir, la producción, la comercialización, el consumo está integrado en un modelo económico, en un modelo de trabajo en nuestros territorios. Y por otro lado, este circuito, digamos, interpela, regula y promueve nuevas relaciones para transformar una economía de capital en una economía que asegure la reproducción de la vida. Y diríamos que los fuentes doctrinales de los circuitos es la economía comunitaria, y no repito, digamos, lo que hemos hablado, pero también la economía solidaria, este concepto de la reproducción de la vida que nos plantea Hinkelhammer, la economía feminista, la economía ecológica, la economía de necesidades y capacidades, ¿no es cierto? Diríamos, un poco haciendo una breve reseña de estos elementos, digamos, una economía comunitaria que asegura un modelo de producción que tiene como concepto central la comunidad, el laini, ¿no? Y que plantea una economía de la reciprocidad, de la reciprocidad, ¿no es cierto? Una economía, no solamente una reciprocidad entre seres humanos, sino una reciprocidad con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no? Ahora que estamos justamente viviendo en estos días del Inti Raymi, ¿no? Los pueblos originarios, los pueblos nativos, hemos estado participando en muchas actividades de agradecimiento a la tierra, ¿no? Estamos en el tiempo de la cosecha y se hacen muchas actividades de reciprocidad a la tierra. Entonces, este concepto de la reciprocidad como una categoría económica de del dar y el recibir, pero una reciprocidad que sostiene la vida, ¿no? Una economía solidaria que garantiza nuevamente la reproducción de la vida, como va saliéndonos de lo que es la lógica del medio fin, de una lógica lineal, sino una lógica circular de la vida, como nos plantea espiral que nos plantean los pueblos indígenas, una lógica espiral que asegure, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una repercusión en nuestras vidas y en el planeta. Entonces, todo acto, tanto como productores como consumidores, ejerce, influye tremendamente en asegurar la reproducción de la vida. La economía feminista, digamos, incorporando estas economías feministas y las economías del cuidado, pero principalmente, diríamos, y por eso era la crítica de Nantes, es decir, que hay que eliminar la división sexual del trabajo. Cada vez las mujeres tienen una triple carga laboral, tienen una triple carga de trabajo, no, no solamente en el trabajo productivo y reproductivo, sino también ahora en temas sociales. Entonces, esta triple carga y en los sectores rurales, hasta 4 veces la carga global hace pensar que es necesario pensar en una economía que permita, tal vez desde lo que plantea Reas, ¿no? Unos ambientes más habitables tanto para hombres como para mujeres, y principalmente los hombres, que tenemos una gran responsabilidad de ejercer trabajos de la reproducción de la vida, ¿no? Trabajos reproductivos. Tenemos que seguir cada vez los hombres a asegurar eso, ¿no? Involucrarnos en la economía de los cuidados. Y la economía ecológica desde este concepto fuerte de asegurar la sostenibilidad de la vida, ¿no? Asegurar una transición ecológica del uso de energías más amigables y pensar en que necesidades y capacidades, no necesidades infinitas, sino necesidades finitas, tal vez lo que nos plantea Max Neal, Amartya Sen, ¿no? Trabajar sobre capacidades, sobre necesidades, ¿no? Tal vez el modelo actual trabaja sobre preferencias y gustos, ¿no? Pero volver a recuperar este concepto de necesidades que han tenido los pueblos, ¿no? Y poder un poco promover capacidades en nuestros grupos, ¿no? Entonces, todos estos elementos dan contenido a los circuitos económicos solidarios como elementos para trabajar. Bien, tal vez si quisiéramos definir los circuitos económicos solidarios, diríamos eh, eh, la articulación, y voy a leer textualmente a partir de este concepto que nos plantea el movimiento Economía Solidaria, la articulación de las prácticas y actores de la economía solidaria, relacionados en el campo de la producción sana, las finanzas solidarias, el comercio justo, el consumo responsable, el postconsumo, el turismo comunitario, la salud ancestral, que se adscriben a los principios de la economía solidaria y soberanía alimentaria y que deciden articularse para generar procesos políticos y económicos que construyen una sociedad del buen vivir.
el summa causae, ¿cierto? Miren cómo este concepto de los circuitos económicos plantea la articulación de los diferentes actores del territorio. Digamos, entonces, digamos que a partir de, de este concepto de los circuitos, digamos, lo que integra, diríamos, lo que pretende trabajar o articular, diríamos, primero, articular el tema de el proceso, tiene varias dimensiones, ¿no? Un concepto de la interculturalidad como un proceso de diálogo de saberes de los pueblos, digamos, ¿no? Del interaprendizaje, digamos, tal vez este concepto más lo que nos plantea la vía campesina, este diálogo de campesino a campesino, ¿no? Que es fundamental para hacer este diálogo de saberes. Y que nos genera flujos culturales. Una economía que nos genere flujo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales. Una ecología, una dimensión ecológica que nos plantee flujos ecológicos, flujos energéticos que sostengan la vida, una dimensión política, digamos, que principalmente construye autonomía. Tal vez el concepto de los circuitos que más nos plantea es el concepto de autonomía. ¿Cómo construimos autonomía? Pero para eso tenemos que generar una incidencia política en la sociedad, pero también en el Estado, ¿no? Y también todo esto entendido desde lo territorial, todo esto entendido desde la localidad, digamos, ¿no es cierto? Cómo se generan, cómo se articulan estas dimensiones en el territorio. Entonces, tal vez diríamos que un poco más profundizando el tema del trabajo, tal vez el trabajo, la economía solidaria, y desde José Luis Corallo, él habla que la economía solidaria y le pone el concepto de economía del trabajo, porque diríamos que el trabajo es el elemento fundamental, porque diríamos el trabajo como un derecho, pero también como una necesidad, pero también como una forma de realización humana, pero también como una forma de satisfacer nuestras necesidades. El trabajo, no el empleo, sino el trabajo como una categoría económica que permite sostener la vida. Digamos, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, las diversas formas de trabajo, también el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo de mingas. Digamos, y también diríamos que el trabajo procura, digamos, desde la categoría, eliminar la división social del trabajo, ¿no? Esta especialización que nos plantea la economía capitalista, digamos, la que nos ha llevado a la división internacional del trabajo, lo que nos ha llevado al famoso mercado autorregulado, la que nos ha llevado al mercado, esta mano invisible. Entonces, claro, este proceso de trabajo que nos plantea la economía solidaria es un trabajo integral, ¿no? Que elimine esta división social del trabajo, que elimine la división sexual del trabajo y incorpore el trabajo colectivo como la categoría económica, que es el trabajo la que nos va a permitir la sostenibilidad y el bienestar de la sociedad. Entonces, cada vez, por ejemplo, ahora, con la famosa inteligencia artificial que ahora, ¿no? El trabajo está en riesgo, ¿no? Cada vez el trabajo queda relegado y la economía capitalista cada vez crea menos trabajo. Entonces, una economía del trabajo es fundamental pensarlo, ¿no? Y seguramente la agroecología de los estudios que hemos hecho es intensiva en fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, la producción sostenible. Ustedes saben más que yo el tema de la producción sostenible desde la agroecología, desde la soberanía alimentaria, como elementos fundamentales, ¿no? Con la utilización de energías sostenibles en nuestro proceso de producción. Una producción con valor agregado también, pero una producción que asegure sostenible, ¿no? Que no deteriore las condiciones de vida. El tema de la comercialización, y estamos hablando de la comercialización local, territorial, diríamos, ¿no? Porque, digamos, una comercialización, esta relación que los circuitos cortos de comercialización plantean, ¿no? La relación directa entre el productor y el consumidor, ¿no es cierto? Que nos plantean los cialcos, ¿no? Lo que hace es resignificar las relaciones, porque nos plantean relaciones de reciprocidad, relaciones justas, relaciones comerciales basadas en la confianza, ¿no? Y por lo tanto, en muchos de estos procesos se plantean formas no mercantiles, ¿no? Por ejemplo, se hace trueque, ¿no? Ustedes seguramente en las ferias donde ustedes trabajan o actúan, hay procesos de trueque, de intercambio no comercial. En ese sentido, ayuda a desmercantilizar el proceso productivo. Y por otro lado,
digamos, plantea la democratización, porque cuando yo en las ferias agroecológicas, en el caso de Quito, por ejemplo, hay procesos de acuerdos entre productores y comercializadores, productores y consumidores para llegar a acuerdos para el precio, ¿no? Desvinculándose de este concepto de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, la economía solidaria no podemos comprender desde la oferta y la demanda, sino básicamente relaciones de confianza, relaciones de reciprocidad. Entonces, la comercialización territorial, estos mercados territoriales, mercados de proximidad, que también llamamos, o economía de proximidad, nos hace pensar que nos permite resignificar todo el tema de las relaciones, democratizar la vida, desmercantilizar la comercialización. Y por otro lado, nos plantea el consumo solidario, ¿no? Un consumo con estilos de vida sostenibles, ¿no? Este consumo utilitarista, pensar y cambiar a una vida sostenible, una vida más amigable con el medio ambiente, una economía que cuide la vida, un consumo de la justicia, de la ética, ¿no? Con valores que incorporen en el consumo valores éticos, ¿no? En este caso. Principalmente incorpora el tema de las finanzas, unas finanzas solidarias, principalmente sustentada a una nueva ética, ¿no? Ahora miren los bancos a nivel internacional, ¿no? No tiene para nada una ética, cada vez más pensados en acumular el capital y las finanzas ya están totalmente desvinculadas con la economía real, ¿no? Ustedes a nivel mundial saben que todo es capital especulativo, todo es capital, vivimos en una especulación, en una economía del casino que hace que ya las finanzas no estén pensadas como una economía, una herramienta de intermediación financiera. Entonces, lo que hace las finanzas solidarias es recuperar, diríamos, una ética financiera, ¿no? Una ética basada en principios de la economía solidaria, pero que principalmente den al soporte financiero de los circuitos económicos solidarios, ¿no? En este caso. Y luego pensamos en la interculturalidad, ya lo he mencionado varias veces, pero la interculturalidad como una dimensión paradigmática, yo diría, una dimensión que nos permite pensar y colocar, poner en valor los saberes que tienen los pueblos, los campesinos, los indígenas, que tienen los otros saberes, no es este saber del modelo occidental de vida, ¿no? Sino hay una diversidad de saberes que están ahí presentes y seguramente esos saberes son los que sostienen la vida. Entonces, claro, una interculturalidad que ponga en valor esos saberes, que haga un diálogo de saberes, que haga un proceso de interrelación entre las personas, ¿no? Y principalmente, digamos, un proceso que nos permita decolonizar el saber y el poder, ¿no es cierto? Decolonizar cada vez, diríamos, cuando entramos a las redes sociales, cuando entremos al Netflix, cuando vemos las plataformas, ahora los medios de comunicación, lo que hacen es colonizarnos nuevamente, ¿no? Con estas formas de vida que no tienen nada que ver con la sostenibilidad de la vida. Entonces es importantísimo por un poco, digamos, la intercultural nos plantea un poco pensar en estos saberes que aseguran la vida, ¿no? Por lo tanto, es una economía que entra en diálogo horizontal con todos los saberes para promover esta economía pluridiversa, una economía alternativa en este caso, ¿no? Y finalmente, diríamos que la dimensión territorial, en el sentido de el territorio como un elemento importante. El territorio no un territorio geográfico, ¿no? Un territorio donde se construyen significantes, ¿no es cierto? Se construyen, se encuentra la espiritualidad, se encuentran nuestras relaciones, se encuentra nuestra relación con la vida, se encuentra nuestra relación con las montañas, con los ríos, con nuestras personas. Es ahí donde vivimos y donde se genera la vida. Pero entonces, claro, necesitamos gestionar los recursos, regular los mercados y comprometernos con el entorno en que vivimos. Entonces, diríamos, los circuitos, los circuitos económicos tienen esta dimensión integral, ¿no? Que integra estas diferentes formas de pensar el proceso productivo, ¿no? O el sistema económico, diríamos, en este sentido, ¿no? Entonces, digamos que los CESI, no, como decíamos de un inicio, los CESI es una herramienta, no pretende ser más que una herramienta de la economía solidaria, una herramienta política porque busca transformar el territorio, busca proteger el territorio, busca promover los recursos del territorio, busca promover la buena vida,
o el buen vivir en nuestros territorios. Entonces, intenta ser una herramienta metodológica y política para implementar la economía solidaria en nuestros territorios, para implementar la ecología, esta dimensión de la agroecología, pero una dimensión política integral que nos plantea la agroecología desde la soberanía alimentaria. Entonces, diríamos, plantea que primero como una herramienta que nos articule y nos relaciones a los actores diversos y múltiples que tenemos principios compartidos, principios de la reciprocidad, de la complementariedad. Entonces, ¿cómo nos articulamos con estos actores en el territorio? Una propuesta que está anclada en el summa causa, no siendo priorizando los territorios del buen vivir, una economía que promueve la autonomía y la identidad, principalmente este concepto de autonomía, digamos, de volver a los territorios la capacidad de regular los recursos, regular la producción, regular los mercados, de construir, decidir nosotros qué producir, qué comercializar, dónde comercializar, con quién vamos a comercializar. Entonces, eso es importante, ¿no? Y principalmente la construcción de la identidad, una identidad colectiva, ¿no? Principalmente para decir qué queremos con esto, ¿no? Y ese es fundamental, la identidad como una propuesta que nos permite la integración entre los pueblos. Entonces, y principalmente un poco pensar en este proceso de la decolonialidad del poder que nos plantean algunos autores, ¿no? La decolonialidad de género y principalmente que nos plantea el feminismo, ¿no? El feminismo latinoamericano. Entonces, en ese sentido nos promueve, pero ahí el concepto es decir, cómo construimos autonomía en el territorio. Y lo que decíamos anteriormente, la propuesta de diálogo de saberes y de haceres, ¿no? Básicamente. Y es como decía, es una propuesta política, fundamentalmente una propuesta política de construir una actoría local, una actoría de los actores del territorio para decidir colectivamente qué vamos a hacer en nuestro territorio. Entonces es un poco, al final lo que pretende el circuito solidario es desimbricarse, desconectarse de la economía capitalista que es patriarcal, machista, ¿no? En este sentido. Entonces es cómo dejamos de colaborar con un sistema capitalista y colaboramos entre los actores de la economía social y solidaria. Sí, no sé si voy muy rápido, ahí vamos a ver en este sentido. No sé si tienen preguntas ahí al respecto. Ya. Sí, igual si hubieran preguntas, como ya comentó Johnny, con toda confianza levantamos la mano y podemos solicitar la palabra. Mientras, continuamos, Johnny. Ya, tal vez un poco diríamos lo que la plantea, tal vez hemos pensado en, digamos, cómo promover los circuitos económicos solidarios. Ahí nos habíamos planteado dos ejes fundamentales, digamos, o tal vez dos puntos estratégicos, que es el tema de la construcción de mercados solidarios. Tal vez diríamos que el mercado solidario es un espacio de articulación. Y cuando hemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando hemos construido un mercado, hemos implementado un mercado solidario colectivo, pensado colectivamente en el territorio, lo que ha hecho es movilizar a los actores que están trabajando con principios solidarios. Entonces, movilizamos. El mercado es un espacio donde nos permite articularnos. Entonces, diríamos, pensar el concepto del mercado, diríamos, ahora que, claro, a veces siempre nos pensamos que uno de los grandes problemas que tenemos a veces en la agroecología es el tema de la venta de nuestros productos, ¿no? Entonces, claro, este es un tema que nos plantea grandes desafíos. Entonces, pero claro, entonces hay que darle mucha atención a pensar colectivamente el mercado, pero digamos que el mercado se convierte en el eje central, no sé si el eje central, pero es un elemento importante en el pensar en los circuitos económicos. Cuando hay un actor local, un actor colectivo, diríamos, el primer ejercicio, diríamos, es fortalecer la asociatividad, fortalecer la actoría local, pero segundo paso, diríamos, tal vez es el mercado solidario, ¿no? Como un elemento fundamental, un mercado que integre a los diferentes actores del territorio y principalmente el consumo solidario, ¿no? El consumo, digamos, cada vez más, para que funcione el mercado necesitamos esta interrelación entre productores y consumidores. Entonces también el tema de trabajar el consumo se convierte en el eje fundamental, ¿no? De ahí incorporando todas otras dimensiones que nos planteaba el circuito económico solidario. ¿Ya? Entonces, tal vez diríamos, tal vez pensando el estudio de caso, tal vez pensar este estudio de caso de productoras agroecológicas de Cayambe para un poco ver cómo se desarrolla el circuito económico solidario.
No sé si es que aquí tal vez podemos hacer un pequeño, no sé cómo estamos con el tiempo, Juan Carlos, continuamos o hacemos un pequeño espacio para preguntas o inquietudes o alguna reflexión para un poco presentar cómo funcionaría este proceso de circuito económico solidario en un territorio concreto. Bien, bien, me parece muy bien, Johnny, poder hacer aquí la pausa. Y ya nos has presentado varios elementos para poder entender el propósito, el objetivo que tienen los circuitos económicos solidarios, ¿no? Y entonces es un buen momento para poder conversar un poco. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos levantar la mano, ¿verdad? Ahí en el chat o aquí del Zoom. Y luego la otra opción sería en el chat. Podemos también escribir en el chat nuestras preguntas o consultas y a partir de allí empezar el intercambio. Por ahí hay un micrófono que se ha abierto. No sé si Diana, ¿tienes algún comentario? O continúo y al final hacemos las preguntas, no sé. Yo diría que ya que hemos abierto el espacio, aprovechemos para ver qué Mm, surge. Lo estamos procesando, porque es bastante información la que nos ha presentado y hay bastantes ideas importantes. Bueno, pues yo no había abierto el micrófono, pero ya que lo mencionaste, Ok. aprovecho para hacer algún comentario. Em, no, agradecer a Johnny esta primera parte de la exposición, ha sido muy interesante. Yo por lo menos estoy muy interesada en conocer mucho más acerca de los circuitos económicos solidarios y bueno, los entiendo también como esos espacios en los que se crean estos ecosistemas solidarios en los que se intenta integrar las diferentes prácticas económicas, ¿no? Articular las diferentes prácticas económicas que existen en un territorio, como lo dices tú, como una herramienta política y metodológica para ampliar los alcances de la economía social y solidaria. Eh, y que viene obviamente también muy vinculada con todo lo que es el buen vivir. Quería preguntarte un poco más si has analizado acerca de todos esos retos que existen para conformar estos circuitos económicos solidarios, porque si bien hay unas bases comunitarias, territoriales, de saberes ancestrales, de todo esto, pues igual estamos insertos no estamos en un sistema económico dominante que en cierto sentido tiene unas lógicas demasiado potentes que en cierto sentido, han creado un paradigma en los comportamientos de todas las personas respecto a lo que es la economía. Entonces, como cuáles han sido esos retos que has visto tú en lo que has investigado y lo que conoces de los circuitos económicos solidarios para romper esos paradigmas. Sí, tal vez, muchas gracias Diana por la intervención. Tal vez el tema de los retos, tal vez, en la misma reflexión que tú lo planteas, diríamos, porque tal vez el modelo económico convencional, el modelo capitalista en los territorios nos está planteando modelos de apalancamiento. A veces le llaman con nombres bonitos, por ejemplo, le llaman economía, inclusión, negocios inclusivos, o agricultura por contrato, ¿no? Le llaman apalancamiento solidario. Lo que pretenden es decir que ver cómo los pequeños productores campesinos se articulan a los modelos de los agronegocios, ¿no? Entonces, modelos que manejados por grandes empresas, principalmente empresas transnacionales, que entran en el territorio y les dicen, a ver, produzcan ustedes, yo les voy a comprar su producción
y claro, a ese concepto le llaman modelos inclusivos, digamos, ¿no? Claro, la palabra suena bonita, pero ya en el quehacer lo que hacemos es seguir reproduciendo la lógica del capital. Entonces, claro, esa lógica lineal, diríamos, ¿no? Que está entrando en nuestros territorios, por lo menos por ejemplo, en el territorio donde he hecho este estudio, en Cayambe, lo que hace es un poco deteriorar mucho más las condiciones de vida de los pequeños productores, digamos, ¿no? Porque lo que hace es trasladar los costos financieros, los costos de la producción a los pequeños productores, ¿no? Ahora ya cada vez menos las grandes empresas quieren producir, sino que los pequeños productores produzcan y lo que controlan la comercialización. Lo que le llaman en McMahon es el tema del control de los, eh, de los flujos comerciales. Eso es lo que actualmente están más interesados en controlar. Y estos flujos comerciales, controlados por las grandes empresas, por las grandes transnacionales, y trasladan todo el problema económico a los pequeños negocios, ¿no? Ahí Van der Ploeg, digamos que es uno de los pensadores, está planteando también este tema de cómo construir autonomía, rompiendo este proceso. Entonces ahí hay un proceso, un gran desafío es de decir, a ver, ¿cómo nosotros como organizaciones que estamos en el territorio nos articulamos? Claro, el tema de la articulación entre los territorios creo que también ese es un gran desafío, digamos, porque digamos todavía nosotros como actores de la economía solidaria tenemos muchos, digamos, con muchas complejidades a la hora de poder articularnos en los territorios, digamos, hay todavía vemos muy aisladamente nuestro trabajo nuestra red nuestra red agroecológica, pero desde ahí vemos, ¿no? Y pensamos solamente ahí, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que decíamos, ¿no? La gente de las finanzas solidarias, las cooperativas. Estamos articulando a esos actores. ¿Qué pasa con los que hacen consumo, ¿no? Los productores. ¿Qué hacemos con los que hacen comercialización solidaria, ¿no? Tiendas de comercio justo? Entonces, esta articulación es complicada, ¿no? Articularnos y juntarnos, decir, a ver, trabajamos conjuntamente y trabajamos este concepto de la economía solidaria, de la economía comunitaria en nosotros. Entonces, construir una actoría local. El tema de la asociatividad colectiva es un elemento que es un gran reto para todos, ¿no? Yo aquí en Biovida, que es el caso que he estudiado, tenemos el Consejo de Productoras de Cayambe, ¿no? Pero ahí hay una serie de elementos, una serie de conflictos, diríamos que hay que trabajarlos. Y tal vez poniéndole bajo el concepto de Luis Raceto, que habla de la asociatividad, del factor C, ¿no? El factor C, que es el factor del cuidado, de la cooperación, del compromiso, ¿no? Este factor que permite fortalecer la asociatividad como elemento, el factor productivo más importante de la economía solidaria, diría Raceto, porque nos permite hacer de mejor manera la producción, nos hace mejor manera la comercialización, nos hace mejor manera acceder al consumo. Es el factor, la asociatividad es el elemento central. Pero claro, el tema de las relaciones sociales, las relaciones humanas, es un tema bien complejo, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar gestión de conflictos, hay que trabajar códigos de convivencia como elemento fundamental para fortalecer la asociatividad. Creo que eso es un elemento fundamental, porque construir un actor local, un actor territorial que esté peleando los recursos, esté peleando, promoviendo una economía alternativa, una economía agroecológica, una economía solidaria, es importante que esté fortalecido, digamos, ¿no? Pero eso es también un gran desafío. A veces hemos ahí en la red comparte, sí que complicado es juntarnos de todos los territorios, a todos los actores del territorio que además compartimos principios comunes, ¿no? Compartimos la solidaridad, compartimos la reciprocidad, compartimos el sostenimiento de la vida, ¿no? Compartimos principios, pero a la hora de juntarnos, a veces vemos muy nuestra propia organización y no vemos el colectivo. Entonces, tal vez esta propuesta metodológica de pensar colectivamente el territorio nos hace ver la necesidad de juntarnos colectivamente, ¿no? Creo que es uno de los grandes. Porque, digamos, a pesar de que nuestro circuito económico no funcione, pero podemos tener un actor local
hay potente que esté defendiendo, resistiendo el territorio, pensando el territorio, creo que el circuito va a nacer inmediatamente, ¿no? En este sentido. Claro. Y el otro reto, hoy de la mañana estábamos planteando cuáles eran los retos que nos plantean los circuitos, ¿no? Ahí con Álvaro usamos unas dos ideas. Claro, el tema de la comercialización es un tema complejo, ¿no? Porque cada vez entran las empresas transnacionales, los micromercados, entran a los territorios y rompen la economía local. Sí, ahora vemos una invasión en nuestros territorios de estos micromercados, pero son las grandes comercializadoras que entran como una tienda de barrio y dañan el comercio local, ¿no? Y dañan la economía local. Entonces, pensar una comercialización junto al consumo se convierte en un elemento estratégico en este momento, ¿no? Digamos ahí, como elemento fundamental. Y claro, nosotros, yo seguramente en todos nuestros territorios, yo he visto que en la red comparte, digamos, tenemos todo lo que son cajas de ahorro, bancos comunales, pero están desarticuladas con el proceso productivo, ¿no? Aisladas totalmente. Entonces, el ejercicio de hacer este proceso de intermediación financiera es un trabajo importante, ¿no? Que hay que hacerlo. No sé si con eso contesto, Diana, tu pregunta. Seguramente hay muchos más retos que lo podemos ver. Sí, no, sí, muchas gracias. Sí, estaba ahorita con esto último que decías, estaba recordando la investigación de Euclides Mance que habla del capital social y cómo las organizaciones de economía social y solidaria y comunitarias generan tanto valor, pero luego se escapa lo que tú decías ahora antes hacia el mercado convencional y cómo hacer para que dentro de este circuito económico siga circulando ese valor social Ah, y no salga de allí, ¿no? Pero para eso, esto último que decías también, necesitamos tener propuestas de financiación, propuestas de diferentes bienes y servicios en los que podamos ofrecer a la comunidad todo lo que se requiere, ¿no? Para tener un buen vivir al interior de ese territorio. sí. Y además, tal vez esta propuesta, este modelo que aquí vemos en la pantalla, lo que hace no solamente articular a los productores, consumidores que están en el circuito, lo que hace en flujo económico, ¿no? Pero también, por ejemplo, en este caso de Biovida, por ejemplo, se articula con los movimientos campesinos, con los movimientos de mujeres, con los movimientos agroecológicos, con los movimientos nacionales, ¿no? Porque diríamos, tal vez los movimientos sociales son importantes porque nos ayuden a difundir nuestra propuesta, pero también son gente que viene, que son consumidores solidarios, son de ahí donde principalmente vienen nuestros consumidores. Entonces, hacer alianzas con estos pueblos campesinos, indígenas, sindicatos, sindicatos públicos, privados, hay que hacer una relación con estos actores, ¿no? Y también claro, por supuesto, con las ONGs, la academia, las universidades pueden cumplir un papel fundamental para fortalecer nuestros procesos de producción, nuestros procesos de consumo, nuestra comercialización, ¿no? Una universidad de consumo solidario, una universidad que nos ayude a generar estas innovaciones sociales, estas innovaciones económicas productivas que son necesarias para producir un circuito económico solidario, ¿no? Los medios de comunicación son fundamentales, en este caso, ¿no? El tema de radios populares, el tema de entidades de comunicación alternativa, comercios, redes sociales que hay que trabajar y que nos pueden ayudar para promover el circuito, ¿no? Y yo creo que sí, el tema de la incidencia en las instituciones públicas, digamos, esto no se puede hacer si no hay una normativa, ¿no? Local y nacional que permita promover la economía solidaria, una ordenanzas locales que promuevan la agroecología, que promuevan la economía solidaria, que promuevan la finanza solidaria. Sin esa normativa, sin esas instituciones locales, es más complejo, ¿no? Se puede hacer, pero es más complejo. Entonces, creo que la incidencia también hacia el sector público, ¿no? Para poder tener una normativa. Pero eso lo logramos si estamos articulados, si tenemos este actor colectivo que está incidiendo localmente, ¿no? Lo que tal vez Goray llama el tema de un poder social
que incide en el Estado para que el poder social, para que el poder estatal regule el mercado, ¿no? Y eso es importante para poder hacerlo, ¿no? En este caso. Entonces hay que pensarlo, ¿no? En este caso. Perfecto. Creo que Cosme querías comentar, sí, adelante. Sí, buenas tardes. No, yo la inquietud que se me viene con lo planteado es que, digamos, el gran reto es cómo articular esos poquitas cosas que hay, digamos, cómo los vamos articulando. Yo voy a decir aquí de la institución, nosotros tenemos unas cooperativas, tenemos grupos de ahorro, tenemos, digamos, productores agroecológicos. Entonces, ¿cómo empezar a tejer con eso que ya hay? Porque en veces uno se entusiasma y dice, el otro actor es las autoridades municipales. Y yo digo, si ellos no tienen los principios y criterios de una economía solidaria, pueden meterse a esto, pero por ver si sacan la raja política, decir que estamos en el tema, ¿verdad? Entonces yo desde ahí digo que el gran reto, y así igual que en los otros lugares, es ese espíritu de la confianza, ¿va? Porque siento que este sistema es lo que nos ha fregado, confiar que el otro puede, que el otro tiene, que el otro sabe, ¿verdad? Entonces, y en eso está, en eso pequeñito, en eso cercano, ¿va? Y después poco a poco digo que hay que ir trabajando eso en lo municipal, porque sí necesitamos esa parte también, ¿verdad? Para hacer esa incidencia política, ¿verdad? Yo eso quería decir que esa parte, digamos nosotros hemos estado trabajando mucho la parte agroecológica, ¿va? Pero tenemos grupos de ahorro, la parte financiera, tenemos una cooperativa que está en la parte de la comercialización. Entonces, pero todavía cómo ir enlazando esas cosas que ya están, digo yo, ¿va? Para irlas tejiendo, ¿va? Ese es como un comentario que quería hacer. Gracias. Sí, efectivamente, Cosme, yo creo que el primer paso que tenemos es pensar hacia lo interno nuestro, ¿no? Decir qué es lo que tenemos y con quién nos podemos juntar y pensar el territorio colectivamente, ¿no? Y seguramente hay otros actores, Cosme, que están en el territorio y que no nos articulamos, ¿no? Es decir, convoquémosles, ¿no? Digamos, ellos tienen principios compartidos, hay otras cooperativas, otras organizaciones que están haciendo agroecología en el territorio, tal vez habrá, por ejemplo, en algunos territorios y ya se está trabajando también monedas locales, por ejemplo, ¿no? Pero estos artesanos, por ejemplo, ¿no? Que también ¿cómo pensar colectivamente esto? Y pensar la comercialización, ¿no? Cosme, y pensar colectivamente, porque tal vez del Estado a veces tenemos gobiernos que da pena y que están impulsando el otro modelo económico, ¿no? Apuestan a los negocios inclusivos, a las agriculturas por contrato, están apostando al modelo capitalista, ¿no? A veces hasta les dan más facilidad. Yo tengo una cerca de Cayambe, un pueblito cercano, de que el municipio le dio todas las facilidades para que pueda poner un gran supermercado, porque supuestamente eso iba a mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero no quiso poner ni un centavo para poder mejorar la feria agroecológica que estaba en el territorio. Entonces, claro, es un modelo que está al servicio de la gran capital. Entonces, claro, nuestro deber y nuestro trabajo, Cosmes, es un poco pensarlo entre nosotros, decir, a ver, ¿cómo nos juntamos entre los que estamos y lo que ya tenemos? Porque tampoco, decíamos, hay muchísimas cosas en el territorio, ¿no? Muchísimas cosas que están haciendo en el territorio, pero lastimosamente estamos trabajando en islas, ¿no? Islas separadas que no nos permiten trabajar de manera conjunta. Y romper esa isla es un gran desafío que se nos presenta, ¿no? Hablando de desafíos, ¿no? Y eso es un trabajo de conversar, ¿no? Entrar en lo que tú decías, Cosme, la confianza, ¿no? La confianza, la transparencia, y nos une cosas comunes que son nuestros principios. Hay que cuidar mucho los principios, ¿no? Esto también es del horizonte, ¿no? Los principios de la agroecología, los principios de la economía solidaria, hay que cuidarlos con mucho recelo, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Porque es muy fácil cambiarse de la economía, de los principios agroecológicos a la otra. Sí, es una lucha permanente y constante, y y eso se logra, pero si estamos de manera articulados, de manera conjunta, ¿no? A veces enfrentar el mercado individualmente es mucho más complejo.
Muy bien. Muchas gracias entonces por los comentarios. Gracias, Johnny, por ayudarnos Mano, no a caja, ya plantear. Aquí vamos a poner un mute y ya está. Víctor. Bueno, fíjate, Johnny, tenemos todavía unos 10 minutos para que puedas completar el tema y luego ya dejar un espacio más para una ronda final de participación. ¿Te parece? Ya, sí, sí. Tal vez un poco rápidamente este estudio de caso, digamos, este circuito económico solidario en Cayambe, que está a media hora, a 150 kilómetros de la ciudad de Quito, digamos, las compañeras decidieron formar una red de productoras agroecológicas, ¿no? Y ahora están formando y fortaleciendo el Consejo de Productoras, donde agrupan a 13 organizaciones agroecológicas del territorio, ¿no? En ese sentido. Entonces están pensando en ahora una comercialización colectiva, están pensando una bioplaza para donde puedan comercializar todos los productoras, digamos en este caso, tienen cajas de ahorro y bancos comunales. Bueno, todos hacen producción agroecológica y lo que hacen es hacer campañas de consumo, ¿no? Tienen una ordenanza local de economía solidaria, de economía de agroecología para el uso del espacio público para la agroecología y bueno, tienen una serie de relaciones con organizaciones no gubernamentales, con la universidad donde yo trabajo, entidades de comunicación, como la Minga por la Pachamama, radios comunitarias, radios locales, y están adscritas a varios movimientos agroecológicos, ¿no? Pero tal vez diríamos, vimos que, digamos, el 78% de las familias se dedican solamente a la agroecológica, ¿no? Y lo que tal vez un poco lo que hace esta economía es genera puestos de trabajo y principalmente trabajos de personas que el modelo económico no las quiere, son personas de avanzada edad. También es un problema, ¿no? Pero ya que hay poca inserción de los jóvenes, pero digamos, inserta a estas mujeres que están ahí, ¿no? Incorpora trabajos comunitarios, muchas cosas se hacen a través de mingas, ¿sí? Y existen pequeños avances, digamos, porque en sus asociaciones trabajan el tema de equidad de género y han ayudado a eliminar o a disminuir la división sexual del trabajo, ¿no? Aunque todavía las mujeres dedican 30 horas más que los hombres a los trabajos reproductivos y productivos, ¿no? Y claro, por otro lado, digamos, tienen sistemas de parcelas integrales, tienen a nivel ecológico, económico, político, cultural, digamos, es una producción diversa, se producen 63 productos, bueno, ustedes también en la agroecología saben que la producción es biodiversa, las mujeres tienen mayor propiedad de la tierra, que eso es una cosa muy importante porque las mujeres han logrado adquirir por sus propios medios, al tener ingresos propios, han tenido ya acceso a comprar tierra y el tema permite satisfacer las necesidades, ¿no? Es para el 36% de la producción es para el autoconsumo. Tiene un sistema de garantía local, un SPG, ahora es un sistema de garantía local territorial para las 13 organizaciones, el cual se encuentra institucionalizado, es decir, que el municipio da el aval del SPG y, digamos, esta organización tiene 83.5 puntos sobre 100. Digamos, la propiedad de la tierra es familiar y comunitaria, y el 60% de familias son de tipo de familiar de subsistencia, ¿no? Pero ustedes van a ver que la comercialización es diversa porque venden en ferias agroecológicas, canastas solidarias, en la parcela, y ahora están vendiendo de manera virtual, ¿ya? Entonces tienen una diversidad de formas de comercialización, tienen mercados territoriales, son 13 ferias que tienen en el territorio, diversifican su producción y articulan a diversos actores en los mercados, ¿no? Entonces, una cosa que es importante tal vez de todos estos datos que ellos se tienen, digamos que el consumo de ingresos, digamos, ha aumentado en los últimos años de manera importante sus ingresos en un 10 y 20%, pero una cosa tal vez el último dato, el 43% de los gastos que realizan las familias le hacen el sector solidario. Quisiéramos que fuera más, pero es importante, digamos, tomando en cuenta que la mayoría de los gastos no lo hacemos en el sector solidario, si lo hacemos fuera del sector, ¿no? Eso es importante, ¿no? El 72% es para las necesidades fundamentales, el 31% de los ingresos aportan las mujeres, el 60% de las familias incrementan, había dicho eso, de 10 al 20%, ¿no? Entonces, y los consumidores lo hacen con criterios saludables, producen
de pequeños productores, son de precios justos, ¿no es cierto? En este caso. Las finanzas, ellos tienen cajas de ahorros, bancos comunales. Tal vez el dato más importante de esto es que el 60.6% del crédito se destina a la producción. Es decir, que las finanzas solidarias, la caja de ahorro, el banco comunal, está articulada a la producción en ese sentido, ¿no? Y eso es importante porque ayuda a fortalecer la producción agroecológica. Ya el 32% del ahorro y el 29% del crédito se hace en el sector solidario y es anclada, está controlada por las organizaciones, las finanzas, ¿no? Y eso es importante. Entonces vemos cómo las finanzas solidarias se articulan al circuito económico solidario como un proceso que permite, a través de una metodología de las finanzas solidarias que ustedes ya conocen, permite con esta gestión compartida, con garantías cruzadas, con aval comunitario, permite poder producir y generar, esta economía solidaria o estas éticas solidarias o estas finanzas éticas, diría por nombre, articulada a un circuito, ¿no? Que no esté desarticulado como generalmente pasa en nuestros territorios, ¿no? Bueno, de ahí el tema de la interculturalidad como elemento esencial, ¿no? Digamos que la agroecología recupera estos saberes ancestrales, ¿no? Y ahí no me quedo mucho porque, digamos, el 90% de las familias siembra con la luna, el 90.2% conserva semillas criollas, revalorizan, se apropian de los saberes locales, revalorizan las instituciones andinas, por ejemplo, como la minga, el randirandi, el trueque, ¿no es cierto? Revalorizan y ponen en valor, digamos, la importancia de estas prácticas como elementos. Y se genera principalmente, digamos, esto genera un sentido de pertenencia, ¿no? Un sentido de construcción comunitaria, de generar estos círculos virtuosos en los territorios, ¿no? Que genera una relación espiritual con la tierra, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales al pensar en una interculturalidad, ¿no? Ustedes van a ver cómo la organización, como elemento central, diríamos, ¿no es cierto? Esta red genera como este fortalecimiento de la asociatividad, digamos, ¿no? Pero las mujeres, cuando se les preguntó qué les ha ayudado, ha mejorado la autoestima, su identidad, ha mejorado su participación, la toma de decisiones, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que dice una compañera, ¿no? Hemos visto la necesidad de organizarnos, reconocer nuestros derechos como mujeres, en buscar espacios en donde nosotros podamos alzar la voz y decir, aquí estamos. Ha sido una lucha, hemos resistido, ¿no? Entonces, el circuito económico solidario como una propuesta de resistencia, como una propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, claro, seguramente falta de incorporar el enfoque de género, el tema de generacional como grandes desafíos, no solamente en esta propuesta, sino en toda América Latina, es un elemento que hay que seguirle trabajando, ¿no? En este caso. Pero vamos a ver cómo estos territorios han generado una amplia red de articulaciones proclives al hacer, ¿no? Se articulan con estrategias para fortalecer la subsistencia, para defender y promover el territorio, fomentar flujos económicos, sociales, generar una actoría local en el territorio, ¿no es cierto? Y cómo la economía solidaria va ganando terreno poquito a poquito, ¿no? A veces tienen sus retrocesos. Vivimos en Cayambe, que es un territorio lastimosamente que es productor de flores, ¿no? Y la agroindustria de las flores es una industria que daña todas las condiciones del territorio, el agua, usa altamente químicos y las condiciones de vida de las personas que trabajan en las florícolas es sumamente complicado. Entonces, en ese sistema, ¿no es cierto?, generar una economía solidaria es tan importante y también con muchos más desafíos, ¿no? En ese sentido, entonces, y a pesar también que lo que decías es las políticas públicas son ineficientes y compensatorias, ¿no? Porque piensan en la economía solidaria como una economía de pobres y para pobres, y no necesitan grandes presupuestos, no necesitan grandes políticas que puedan promover una economía que amplíe el sector de la economía, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, pero han logrado incidir en el territorio con sus ordenanzas, ¿no? Tienen actualmente dos ordenanzas, una sobre producción agroecológica y una sobre violencia contra la mujer, ¿no? Entonces diríamos, tal vez bueno, la conclusión, pero tal vez diríamos, como decía una socia, ¿no? De las organizaciones acá, ¿no? Resistimos por una tierra y agua sin contaminación, por el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, por el respeto a la vida, a la soberanía y al cuidado de la Pachamama, para dejar a nuestros hijos y nietos un espacio para vivir, diríamos. Entonces, diríamos, esto es lo que conlleva los circuitos económicos solidarios, una propuesta
de vida, ¿no? Que nos plantean las compañeras de BioVida en el sentido. Entonces, digamos que en esta propuesta, en este estudio que hicimos, nos permite los circuitos económicos solidarios como esta propuesta política, pedagógica, metodológica, que permite enfrentar, resistir, combatir desde abajo, desde los más excluidos, desde los más necesitados, un proyecto que permita a un proyecto modernizante del capitalismo y del Estado en los territorios, un proyecto que nos permite construir una economía del buen vivir en ese sentido. Entonces es esto lo que nos plantea. Es decir que sí, tal vez lo que no ponerle tanto, no es complicado, digamos, decir, tal vez el enfoque de la metodología de los circuitos económicos tiene una cosa muy sencilla, es articularnos entre los actores de la economía solidaria, ¿no? Esa es la metodología de la economía, es la articulación, como a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Eso, ¿no? Juntarnos, sentarnos a conversar qué queremos con nuestro territorio. Y eso es un trabajo, ¿no? Pero a veces eso, sentarnos a conversar, se vuelve difícil, ¿no? En este caso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá la presentación. Si es que tienen... tal vez ahí Juan Carlos, y ahí les compartimos la presentación si alguien quiere tener. Perfecto, Johnny. Muchísimas gracias por la exposición. Ha sido abundante información, muy interesante. Y bueno, ahora dejamos el espacio para poder participar con algunos comentarios o preguntas que nos surgen. Y bueno, a partir de ello, ya luego les comentamos un poco qué es lo que estamos trabajando a nivel de la red Comparte en esta temática, ¿no? Para también un poco vincular con estas ideas que tú nos has planteado, con estos desafíos que has hecho evidente. Así que, nada, abrimos el derecho de palabra, pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat también. Podemos usar cualquiera de los medios. Voy yo primero, ya que tengo la oportunidad. A mí me llamó la atención, Johnny, eso que decías al final, ¿no? Como que se requiere de alguna instancia que se encargue de dinamizar, ¿no? Esa vinculación, ese acercamiento de estos actores. Y luego también el tema del consumo, porque tú bien has dicho, hay que ver quiénes son estos que están, que tienen, digamos, los principios de la economía social, que los están trabajando, que creen en ellos. Están productores, están organismos de las finanzas éticas, y así, ¿no? Pero el tema del consumo, o sea, cómo también lograr que desde el consumidor, ¿verdad? Que es finalmente quien va a hacer cargo, digamos, de que estas iniciativas se mantengan en el tiempo, cómo logramos también articularlos. Esas dos cosas un poco me han quedado ahí como inquietud, ¿no? Primero, ¿cómo se hace para dinamizar esto? O sea, ¿quién se hace cargo, no? ¿Quién levanta la mano, levanta la voz y dice, a ver, vamos a coordinar? Y luego, ¿cómo articular el consumo? Esas dos ideas me han quedado un poco ahí flotando en la cabeza. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que cualquier actor, ¿no? Que quiera compromiso, que esté comprometida con el territorio, ¿no? Lo puede dinamizar y seguramente en nuestros territorios hay muchísimos actores que pueden cumplir ese rol, ¿no? Tal vez hay algún actor o alguna organización que está más comprometida que otras, no sé. Entonces tal vez no, pero es una disposición, digamos, política de poder decir que, a ver, vamos a defender nuestros territorios, vamos a promover una economía, un ecosistema solidario que asegure para nuestros hijos, lo que nos decía la compañera en la última relato, es decir, una economía que nos ayude a pensar en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos del territorio? Entonces, esta economía, digamos, pero cualquier persona digamos, cualquier actor, ¿no? Yo creo que el actor asociativo puede ser cualquiera, una persona, mira, hemos visto circuitos solidarios, unas promovidos, por ejemplo, por cooperativas de consumo. Por ejemplo, aquí en Quito tenemos un circuito económico solidario que es impulsado por una cooperativa de consumidores
que agrupa y asocia a los consumidores. Por ejemplo, en Brasil en Fortaleza tenemos el Banco Palmas, que es una cooperativa de ahorro y crédito. Y esta cooperativa es la que dinamizó el circuito económico solidario. En Ayacachi, que es un pueblito pequeño cerca de Cayambe, tenemos una cooperativa de ahorro crédito que es la que articula el circuito económico solidario. Entonces pueden venir actores, desde los productores, desde los consumidores, desde las finanzas solidarias, independientemente quién es el actor, puede generar este proceso de dinamizador en este caso. Pero la intención es decir, es formar este colectivo, mientras más estemos integrados en este proceso, en este circuito, puede tener cualquier nombre, puede ser un consejo de productoras, puede ser una red de ferias agroecológicas, puede ser una red de consumidores, puede tener cualquier nombre, o un circuito corto de comercialización. El nombre no tiene mucho nombre, pero es un espacio donde nos articulamos y pensamos colectivamente. Y pensados, como decías, uno, el mercado, creo que es el mercado colectivo, que nosotros regulemos el mercado, crear mercados solidarios es fundamental e importante, y hay que pelearnos con la política pública para que nos den lugares buenos, adecuados para vender los productos, y es una pelea dura, digamos, ¿no es cierto? Pero también decíamos hay que pelearnos la política pública para que se fomente el consumo solidario. Digamos, tenemos que decir, nosotros, las asociaciones agroecológicas, las economías solidarias, no tenemos grandes recursos para hacer grandes campañas por la economía solidaria. Los pequeños recursos que tenemos a través de las redes sociales, a través de son pequeños, todavía no tienen ese alcance. Pero el Estado tiene la obligación, principalmente por política pública, ¿no? Porque si nosotros solo consumimos productos agroecológicos, podríamos ayudar muchísimo a la salud pública del país. Pero claro, el Estado no le interesa, entonces, pero hay que presionar al Estado, ¿no? Los colectivos tienen que presionar para fomentar una política pública que promueve estos productos locales, territoriales, sanos, ¿no? Que vienen de la economía. Pero es trabajo colectivo, ¿no? Perfecto, gracias, Johnny. Acá por el chat, Mayra Leiva nos comenta lo siguiente. Dice, gracias por la presentación, muy enriquecedora. Y si bien es cierto, existe una diversidad de organizaciones y actores en nuestros territorios, es un gran reto unificar esos esfuerzos. Esos principios de colectividad se han perdido y desvalorizado. Prevalece el individualismo y el interés de aumentar el capital frente al bienestar. Como centro social, dice, seguimos comprometidos con cambiar ese contexto y fortalecer esas iniciativas económicas solidarias. Eso comenta Mayra Leiva. Y tal vez lo que llama acá, en la economía, en la cultura de la paz hay un principio muy bonito que es de que el todo afecta a las partes y las partes afectan al todo, ¿no es cierto? Ese es el principio que se hizo a la oveja Dolly, ¿no? De que de una abeja, desde una célula, se hizo toda la oveja, ¿no? En este caso, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Pasa con cuando nos pinchamos también, ¿no? En el dedo se nos queda una espinita y cómo nos genera todo el cuerpo un malestar, ¿no? Eso pasa con nosotros, digamos, ¿no es cierto? Porque podemos cambiar el todo y vamos a cambiar las partes, ¿no? Pero podemos también cambiar una parte y cambiar el todo. Entonces, tal vez, digamos, el efecto mariposa que a veces nos dicen, ¿no? Cambiar lo que estamos nosotros, los más interesados desde el centro social, nos juntamos y pensar el centro social desde los circuitos, desde el enfoque de la economía solidaria, ya es un avance, ¿no? Digamos, si nos juntamos solo 4 organizaciones para formar un circuito, está bien. Si nos formamos 2 o 3, está bien. Pero la idea es un poco comenzar a trabajar con los recursos. Recuerden que uno de los principios fundamentales es la autonomía. Mientras más autonomía tengamos, ¿no? Digamos, mientras más autonomía tengamos del Estado, desde las ONGs, de todo. O sea, si podemos tener mayor autonomía y construir con nuestros propios recursos, que sí tenemos capacidades, tenemos recursos, tenemos conocimientos, tenemos ideas, o sea, los más innovadores son los campesinos, los más innovadores socialmente son los campesinos, los indígenas, nosotros que estamos en el territorio, entonces podemos construir. Pero como decía, tal vez es falta este empujoncito, ¿no? Pero hagamos este principio desde nuestro accionar, digamos. Tal vez necesitamos poner el acelerador, ¿no? Un poquito más, porque la economía, el deterioro de las condiciones ambientales, sociales es complejo actualmente y necesitamos acelerar el proceso, ¿no?
pero hay que sentarse a conversar, ¿no? Y tal vez es un trabajo de voz a voz, pero es un trabajo, o sea, no ponerlo como algo, un reto tan grande, sino como pensarlo, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar desde el enfoque de los circuitos, ¿sí? Y en toda mi acción que haga, voy a decir, a ver, venga, compañera, venda aquí en este territorio, le abrimos el espacio, si ya tenemos, ¿sí? O construyamos un espacio colectivamente. Entonces, es así, pensar desde el enfoque de los circuitos, la articulación como elemento ahí. Buenísimo, Johnny. Más comentarios. Podemos hacerlo en el chat, podemos levantar la manito. Pues Juan, yo aprovecho, disculpas, Dale, Álvaro. comentarles, bueno, esto es una línea de trabajo que hemos venido abordando desde la red Comparte hace un par de años. Bueno, a raíz de una relación que hemos venido construyendo con la red de economía alternativa y solidaria del País Vasco. Tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de formación de economía social y solidaria en Colombia con ellos, con Suyusama e Inca, y ahí conocimos pues, todo este mercado social que llaman en España. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros aquí es qué expresión tiene en América Latina. Y lo que encontramos aquí fue vía Johnny, todo lo que ha trabajado con circuitos económicos solidarios allí en Ecuador. Y Johnny estaba haciendo en ese momento, finalizando su tesis doctoral. Su tesis y su texto que lo recomendamos es sobre precisamente tema de economía social y solidaria. Por lo tanto, es un privilegio tenerte por acá, Johnny, que desde entonces ha sido un colaborador incondicional con la red. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue una lectura aprovechando las herramientas que hemos construido desde la red, hicimos lectura estrategias del territorio de 16 territorios en 9 países en América Latina, viendo las posibilidades, el potencial que tienen para el desarrollo de circuitos económicos solidarios. Y allí encontramos como 4 regiones que tienen como condiciones ya, o por lo menos ya tienen experiencias, expresiones de circuitos económicos solidarios. Y este año estamos implementando, desplegando los CES en 4 territorios, 2 aquí en Colombia, el territorio que acompaña el Inca, en el sur, en Suyusama, Nariño, en Ecuador, que es una región periurbana, marginal, que trabaja sobre todo con grupos de mujeres, en manufacturas, etcétera, en Guayaquil, y estamos también trabajando el tema con Serpus. Algo que anotar de esto es que la conexión que hay, o sea, el camino se allana fuertemente con un trabajo previo de agroecología. O sea, donde hemos venido trabajando como los circuitos económicos solidarios, es donde también ha habido una trayectoria grande con trabajo con organizaciones de base, organizaciones sobre todo que trabajan temas de economía, de agricultura orgánica. Tenemos en la mirada para el año entrante acompañar otras regiones, entre ellas El Salvador, pues, que acompaña obviamente Solidaridad CBX, con todo lo que nos comentaba Rigo hace un rato, ya pues lo conocemos y creemos que también hay unas condiciones para trabajar. De hecho, yo creo que van camino con lo que hacen, están en la práctica construyendo el circuito económico solidario. A veces uno está trabajando sobre algo, pero no sabe que realmente eso se llama de esa manera. Está construyendo circuito, está construyendo articulación, solo que pues existe toda esta reflexión y práctica que articula todas las expresiones organizadas o no organizadas de la economía solidaria. Y en América Latina, pues, como les digo, tiene como una expresión muy grande en la relación con la agroecología o las agriculturas alternativas. Entonces, pues digamos que es una apuesta que desde la red estamos haciendo, porque no solamente articula como todas las apuestas metodológicas, herramientas, etcétera, que tenemos en la red, sino que tiene una perspectiva territorial, un enfoque territorial integrador y que busca más que generar una economía en particular, es como mejorar condiciones territoriales, condiciones de vida
el cuidado de la vida, en toda su expresión. Yo creo que el CES ayuda a configurar como ese horizonte territorial integral. Con esto, pues queríamos traer el tema muy ligado a la agroecología. En muchas regiones donde ustedes están, en la región donde ustedes están, hay mercados agroecológicos. Hay regiones que tienen una trayectoria grande en mercados agroecológicos. Ese ya es un muy buen camino. Creo que hay una muy buena experiencia, donde llegan muchas organizaciones o productores y productoras de agroecológicos. Ya es un camino allanado para empezar a generar mayor integralidad como en estas propuestas territoriales. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, fíjense, se nos ha ido el tiempo y estamos ya al borde de cerrar. Queremos agradecerles muchísimo. Johnny, muchas gracias por darnos este espacio. Ha sido muy enriquecedor, muy ilustrativo. Nos quedamos sin duda con muchos elementos para poder seguir profundizando en esto y seguir trabajando en ello. También estamos muy atentos a lo que se va trabajando desde la Red Comparte. Somos miembros de ella y entonces nos interesa mucho todo esto que nos ha comentado Álvaro. Así que, bueno, para cerrar solamente informarles que nuestro siguiente evento va a ser el mes de julio. Dejen que les muestro por acá. Aquí está. Eso es, ¿verdad? Entonces, va a ser el lunes 16 de julio a las mismas horas de hoy, ¿no? A las 3 de la tarde hora Colombia. ¿Qué vamos 17, a ver? ¿no? Perdón, 17. Ah, Eso es, gracias. Era para ver si estaban atentos. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? Pues básicamente tiene mucha relación con esto que venimos viendo, ¿no? Hemos estado trabajando durante todo el año, bueno, el año pasado y este año, todo lo que es la transición agroecológica. Hoy día hemos visto lo que son los circuitos económicos solidarios, ¿no? Y la vinculación que tiene con la agroecología. Y en la siguiente sesión veremos otro tema también vinculado con esa línea de dar promoción a la transición agroecológica. Y en este caso el tema es sistemas participativos de garantías. Veremos la importancia que tiene esta metodología en la transición agroecológica y cómo se incorpora esto también en los circuitos económicos solidarios. Así que no se lo pierdan, en el grupo grande que tenemos en WhatsApp, mandaremos también en su momento el flyer, el afiche y el enlace para la reunión que supongo será el mismo de hoy, ¿verdad, Álvaro? Muy posiblemente eso es. Sí, sí, es el mismo. El mismo, entonces no lo perdamos de vista. Nada, También, compañeros, compañeras, muchas gracias. bueno, que es sesión abierta, pueden invitar a más personas de sus equipos, de las organizaciones. Perfecto, sí. Eso es. Entonces tenemos la oportunidad de compartirlo con todo el mundo para que todos nos beneficiemos de esta información. Muchísimas gracias nuevamente y seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Johnny, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Juan Carlos y Álvaro, les comparto la presentación para compartir con los demás compañeros. Perfecto. Bueno, gracias. Perfecto, ya la tenemos. Johnny. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Se cuidan. Hasta luego. Gracias, Buenas tardes. buenas tardes. Saludos. Saludos. Buenas tardes, amigos. Hasta luego.